Esta es la historia que se ha mantenido en secreto durante décadas, una que incluso los registros eclesiásticos se niegan a reconocer. Comienza en un pequeño pueblo remoto, aislado entre montañas sombrías y cubierto por una niebla constante, como si la naturaleza misma intentara ocultar lo que allí sucedió. En este lugar vivía Clara, una joven de 19 años cuya vida estaba marcada por la tranquilidad y la devoción. Nadie podía prever que su destino se torcería de una forma tan aterradora. Todo empezó con algo aparentemente inofensivo, susurros. Clara decía escucharlos por las noches, siempre al borde del sueño, como un eco lejano que pronunciaba su nombre. Al principio pensó que era el viento, pero con el tiempo los susurros se hicieron más claros, más insistentes, hasta que empezaron a revelar secretos que solo ella conocía. La primera vez que lo mencionó a su familia, su madre se rió nerviosamente, pero su padre, más supersticioso, frunció el ceño. «No hables de esas cosas», le advirtió. Y entonces, los susurros se convirtieron en algo mucho peor. Clara comenzó a cambiar. Sus ojos, antes llenos de vida, adquirieron una mirada vacía, como si algo dentro de ella hubiera desaparecido. Se despertaba en medio de la noche gritando, y cuando su madre intentaba calmarla, Clara la miraba con una expresión que no parecía suya. «No es Clara», decía su madre entre lágrimas, pero nadie le creía. Las cosas se salieron de control una madrugada cuando su hermano menor la encontró frente al espejo, en completo silencio, trazando símbolos con su propio dedo en la superficie empañada. Lo que escribió no tenía sentido, pero algo en esos trazos hacía que cualquiera que los viera sintiera un escalofrío inexplicable. Desesperados, los padres de Clara buscaron ayuda. Fueron a médicos y psicólogos, pero nadie pudo dar una explicación. Fue entonces cuando un viejo sacerdote, el padre Arturo, llegó al pueblo. Era conocido por haber realizado varios exorcismos, aunque siempre con un aire de escepticismo. Al escuchar la historia, aceptó visitarla. Lo que encontró en esa casa lo dejó marcado para siempre. Clara estaba en su habitación, atada a la cama por su propia seguridad. Cuando Arturo entró, ella lo miró fijamente y pronunció su nombre. No de forma cariñosa, sino como si estuviera probando su fuerza. «Te estaba esperando», dijo con una voz que no era la suya. Arturo sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que el miedo lo detuviera. Fue entonces cuando se tomó la decisión, habría un exorcismo. El ritual comenzó en la iglesia del pueblo, un lugar que llevaba años en desuso. Clara fue llevada allí en la noche más fría del invierno, con la nieve cubriendo el suelo como un manto mortuorio. Arturo recitó las primeras oraciones, y de inmediato Clara comenzó a retorcerse. Al principio, sus gritos eran desgarradores, pero pronto se convirtieron en carcajadas, una risa que no parecía humana. «No sabes lo que estás haciendo, viejo», dijo la voz gutural que salía de su garganta. «Ella es mía. Siempre lo ha sido». A medida que el exorcismo avanzaba, la situación se tornaba más aterradora. Las velas se apagaban sin razón aparente, y la temperatura en la iglesia descendía a niveles insoportables. Clara hablaba en lenguas desconocidas, y en un momento comenzó a nombrar a todos los presentes, revelando sus secretos más oscuros. Algunos huyeron, incapaces de soportar la presión, pero Arturo permaneció firme. Entonces ocurrió lo inesperado. Clara dejó de gritar y, con lágrimas en los ojos, suplicó ayuda. «Mamá, por favor, ayúdame. Me duele mucho», dijo con su propia voz. La madre corrió hacia ella, pero Arturo la detuvo. «No es Clara», le advirtió, pero la mujer, cegada por el amor, no lo escuchó. En el instante en que tocó a su hija, fue lanzada contra la pared con una fuerza brutal. El ritual continuó durante horas. Arturo, al borde del colapso, sintió que la entidad dentro de Clara estaba jugando con ellos. Y luego, en un momento de calma, Clara susurró algo al oído del sacerdote. Nadie sabe qué fue, pero su rostro cambió al instante.
Más tarde, Arturo confesaría que había sentido el verdadero peso del mal, algo que ningún humano debería experimentar. Finalmente, el exorcismo terminó, pero no de la manera que todos esperaban. Clara fue liberada, pero quedó en un estado de catatonía, incapaz de hablar o reaccionar. Poco después, la iglesia fue clausurada, y Arturo abandonó el sacerdocio. Sin embargo, los habitantes del pueblo comenzaron a notar algo extraño. En las noches, cuando pasaban cerca de la iglesia, podían escuchar risas que venían de dentro, aunque el lugar estuviera vacío. Clara fue llevada a vivir lejos, pero la historia no terminó allí. Meses después, unos investigadores encontraron en el altar una nota escrita con lo que parecía ser sangre seca. Decía, no fue un demonio. Fue algo peor. Y así, la leyenda de este exorcismo maldito se extendió, convirtiéndose en una advertencia para cualquiera que ose enfrentarse a las fuerzas que no comprendemos. Ahora dime, ¿seguirás pensando que el mal puede ser expulsado? ¿O simplemente encuentra un nuevo hogar? Esta historia comienza en un rincón perdido del mundo, un lugar donde los días eran grises y las noches parecían interminables. El pequeño pueblo de San Cipriano era conocido por una única cosa, su iglesia. Construida hace siglos por monjes que habían desaparecido sin dejar rastro, la iglesia era ahora una ruina olvidada. Pero su verdadera fama provenía de lo que se decía que ocurría bajo sus cimientos. Leyendas de rituales oscuros, sacrificios y almas que nunca encontraron descanso envolvían el lugar en un aura de misterio y terror. El protagonista de esta historia es un hombre llamado Mateo. Era historiador, alguien que prefería los libros al contacto humano y que encontraba su refugio en los relatos del pasado. Mateo llegó a San Cipriano buscando material para un libro que estaba escribiendo sobre rituales antiguos. Sin embargo, lo que encontró superó sus peores pesadillas. Todo comenzó cuando Mateo escuchó por primera vez sobre el ritual olvidado. Una anciana del pueblo, con voz temblorosa, le habló de ello en un susurro, como si temiera que algo pudiera escucharla. Se dice que nadie que haya intentado desenterrar su verdad ha salido con vida, le advirtió. Pero Mateo, como muchos antes que él, desestimó la advertencia. Tenía la convicción de que las historias eran solo eso, historias. Guiado por su curiosidad, Mateo comenzó a explorar la iglesia. Al principio, no encontró nada fuera de lo común, bancos rotos, vitrales destrozados y un aire que olía a moho y olvido. Pero cuando alcanzó el altar, algo cambió. Una sensación de frío inexplicable lo envolvió, y un extraño símbolo grabado en la piedra llamó su atención. Era un círculo con inscripciones en una lengua que no reconocía, pero que parecía llamarlo, invitándolo a mirar más de cerca. Fue entonces cuando encontró un pequeño diario escondido bajo una losa suelta. Sus páginas estaban amarillentas y quebradizas, pero las palabras aún eran legibles. Pertenecía a un sacerdote llamado Adrián, quien había servido en la iglesia hace más de 200 años. En el diario, Adrián hablaba de una ceremonia secreta que se realizaba cada 50 años, un ritual para sellar el mal que habitaba debajo del templo. El sacerdote detallaba con horror cómo había sido obligado a participar en el último ritual, durante el cual 7 personas habían sido sacrificadas. Sin embargo, Adrián escribió algo más: el sello está debilitándose. Si no se realiza el ritual nuevamente, el mal despertará. Pero esta vez no habrá cadena que pueda contenerlo. Mateo, fascinado y aterrorizado, decidió investigar más. Al preguntar a los lugareños, la mayoría evitó el tema, algunos incluso se negaron a hablar con él después de su insistencia. Pero un hombre, un anciano llamado Julián, finalmente accedió a contarle lo que sabía. Según Julián, el último intento de realizar el ritual había sido un fracaso. Los participantes desaparecieron, y la iglesia fue cerrada para siempre. Nadie volvió a hablar del ritual olvidado porque nadie quería atraer su atención, dijo Julián, con ojos llenos de miedo. A pesar de las advertencias, Mateo decidió continuar.
la idea de descubrir la verdad lo cegó al peligro. Una noche, armado con una linterna y el diario, regresó a la iglesia. Encontró una entrada secreta detrás del altar, una escalera de piedra que descendía a las entrañas del templo. Mientras descendía, el aire se hacía más pesado, y el silencio era tan absoluto que cada uno de sus pasos parecía un trueno. Al llegar al fondo, Mateo descubrió una cámara circular con inscripciones en cada pared. En el centro, un pedestal sostenía un objeto que parecía un cáliz, pero estaba hecho de algo que no era metal, ni madera, ni ningún material que Mateo pudiera identificar. El diario mencionaba que este era el vínculo, el objeto que conectaba los sacrificios con el mal que habitaba en las profundidades. Mateo sintió una presencia detrás de él, pero cuando se giró, no había nada. Sin embargo, las sombras en la cámara parecían moverse por su cuenta, alargándose y retorciéndose como si tuvieran vida propia. Y entonces lo escuchó, una voz baja, gutural, que no venía de ningún lugar en particular, pero que resonaba en su mente. «¿Por qué estás aquí?», dijo la voz. Mateo no respondió. Su mente estaba dividida entre el terror y la curiosidad. De repente, el suelo comenzó a temblar. Las inscripciones en las paredes brillaron con una luz rojiza, y el cáliz emitió un sonido como un susurro que se convertía en un grito. Mateo intentó correr, pero algo invisible lo detuvo. Una fuerza lo empujó al centro de la cámara, y la voz habló de nuevo, esta vez más fuerte. El ritual debe completarse. Lo que ocurrió después es difícil de describir. Mateo sintió como si su cuerpo estuviera siendo dividido en 1000 pedazos, cada uno arrastrado hacia una oscuridad infinita. Vio rostros, algunos humanos, otros indescriptibles, que lo miraban con odio, con hambre. Y entonces entendió, no era un simple observador. Había sido elegido para continuar el ritual. Cuando Mateo despertó, estaba de vuelta en el altar de la iglesia, pero no era el mismo. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, y su mente estaba llena de voces que nunca callaban. El diario de Adrián estaba abierto junto a él, y en la última página, escrita con tinta fresca, estaba la advertencia final: el ritual no es para sellar el mal. Es para alimentarlo. Mateo dejó el pueblo esa misma noche, pero las voces nunca lo abandonaron. Algunos dicen que lo han visto vagar por otros pueblos, buscando iglesias antiguas, como si estuviera cumpliendo una misión que no eligió. Y en San Cipriano, los pocos que quedan afirman que, en las noches más oscuras, pueden escuchar cantos provenientes de la iglesia abandonada, cantos que no parecen humanos. Ahora, te pregunto a ti, que has escuchado esta historia hasta el final, ¿qué harías si te encontraras frente al vínculo? ¿Correrías, o te dejarías llevar por la curiosidad, como Mateo? Pero ten cuidado, porque no todas las historias son solo cuentos, y a veces, escuchar es suficiente para atraer aquello que no queremos conocer. Hay historias que no deberían contarse. Historias que cargan consigo algo más que palabras, algo que, una vez escuchado, parece aferrarse a nosotros, colándose en los rincones más oscuros de nuestra mente. Esta es una de esas historias. Si decides continuar, no digas que no te lo advertí. Todo comenzó con un autobús. No era un autobús ordinario, por supuesto. Era un modelo viejo, con el chasis desgastado y un motor que rugía como si estuviera al borde del colapso. Circulaba por una ruta remota, atravesando pueblos pequeños y carreteras desiertas. Nadie sabía exactamente de dónde venía o hacia dónde iba, pero siempre aparecía al caer la noche, con el número 33 brillando en un cartel polvoriento sobre su parabrisas. Esa noche, Sebastián abordó el autobús. Era tarde, y no había taxis ni transporte alternativo que lo llevara de regreso a casa desde el pueblo donde había estado visitando a unos amigos. Cuando lo vio detenerse, dudó. Algo en él le decía que no debía subir, que era mejor caminar kilómetros antes que poner un pie en ese vehículo. Pero el cansancio y el frío fueron más fuertes que su instinto. El interior del autobús estaba casi vacío.
Había solo 3 pasajeros, una anciana que no levantó la vista de su rosario, un hombre de aspecto sombrío que leía un periódico en completo silencio, y una mujer joven con un abrigo rojo que miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Sebastián tomó asiento cerca del medio, tratando de ignorar la extraña atmósfera que parecía envolver el lugar. El autobús arrancó, y pronto las luces del pueblo quedaron atrás, reemplazadas por la oscuridad de la carretera. Sebastián trató de relajarse, pero algo no estaba bien. Había un silencio opresivo, roto solo por el ruido del motor y el crujido ocasional del chasis. Nadie hablaba. Nadie se movía. Y luego lo notó, el aire estaba más frío dentro del autobús que afuera. Su aliento se condensaba, y su piel se erizó con un escalofrío que no podía explicar. Intentó distraerse mirando por la ventana, pero lo que vio lo hizo congelarse en su asiento. No había nada. Absolutamente nada. Ni árboles, ni postes de luz, ni siquiera el reflejo de las estrellas en el cielo. Era como si el autobús estuviera flotando en un vacío infinito. Sebastián tragó saliva, y su mirada se encontró con la de la anciana, que lo observaba fijamente desde su asiento. Sus labios se movían, murmurando algo que no alcanzaba a escuchar. La tensión se volvió insoportable cuando el autobús se detuvo de repente. Sebastián miró hacia el frente y vio al conductor abrir la puerta. Afuera no había una parada, ni luces, ni rastro de civilización. Pero alguien subió. Una figura alta y encorvada, envuelta en un abrigo negro, con un sombrero que le cubría el rostro. No dijo nada, solo avanzó por el pasillo, y a medida que lo hacía, el frío aumentaba. La figura se sentó al fondo del autobús, justo detrás de Sebastián. Él sintió su presencia como un peso invisible, una presión en el pecho que lo hacía difícil respirar. Quería girarse, quería ver quién o qué era, pero algo dentro de él le dijo que no lo hiciera, que mirar sería el mayor error de su vida. De repente, la anciana dejó caer su rosario. El sonido de las cuentas golpeando el suelo resonó en el silencio, y ella se levantó con una agilidad sorprendente para alguien de su edad. Caminó hacia la puerta, sin decir una palabra, bajó del autobús. Fue entonces cuando Sebastián notó que estaban en medio de la nada. ¿A dónde iba esa mujer? ¿Por qué nadie más parecía alarmado? El conductor cerró la puerta y el autobús reanudó su marcha. La mujer del abrigo rojo comenzó a tararear una melodía suave, casi hipnótica, pero Sebastián sintió que algo en ese sonido no estaba bien. Era como si las notas se mezclaran con sus pensamientos, como si estuvieran plantando ideas en su mente que no eran suyas. El hombre con el periódico levantó la vista por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de Sebastián, y había algo profundamente inquietante en su mirada. No parecía humano. Lentamente, dobló el periódico y lo dejó sobre el asiento vacío junto a él. En la portada había una foto borrosa de un autobús, y el titular decía, «Tragedia en la ruta 33, mueren todos los pasajeros». Sebastián sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Quería levantarse, exigir respuestas, pero su cuerpo no respondía. Fue entonces cuando sintió una mano fría posarse en su hombro. Su corazón se detuvo. Lentamente, giró la cabeza, y lo que vio lo dejó sin aliento. La figura encorvada que se había sentado detrás de él ya no llevaba el sombrero. Su rostro no era humano. No tenía ojos, solo 2 cuencas negras que parecían devorar la luz, y su boca era una grieta imposible que se extendía más allá de los límites de su rostro. «No debiste subir», dijo la voz, un susurro que parecía provenir de todas partes. «Ahora eres uno de nosotros». Sebastián gritó, pero nadie reaccionó. La mujer del abrigo rojo seguía tarareando, el hombre del periódico lo miraba con una sonrisa macabra, y el conductor, inexpresivo, seguía conduciendo hacia la nada. El autobús nunca llegó a su destino. Cuando los familiares de Sebastián denunciaron su desaparición, se organizó una búsqueda,
pero nunca encontraron rastro de él ni del autobús número 33. Sin embargo, hay quienes afirman haberlo visto. Algunos dicen que aparece en las noches más oscuras, siempre vacío, excepto por sus pasajeros. Así que si alguna vez estás solo en una carretera desierta y un autobús se detiene frente a ti, piénsalo 2 veces antes de subir. Porque una vez que entras, es posible que nunca salgas. En el rincón más oscuro de una tienda de antigüedades en un pequeño pueblo costero, había un espejo. No tenía la apariencia de algo particularmente valioso. El marco de madera estaba astillado, y el vidrio mostraba manchas de humedad que lo hacían parecer opaco. Pero había algo en ese objeto que hacía que quien lo mirara sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Tal vez era la sensación de que el espejo devolvía algo más que el reflejo. Marina lo encontró por accidente. Estaba buscando un regalo único para su mejor amiga, y la tienda era el lugar perfecto para encontrar rarezas. Cuando vio el espejo, algo dentro de ella se detuvo. No podía explicar por qué, pero sintió que debía tenerlo. El anciano dueño de la tienda la miró con una expresión extraña cuando lo señaló. ¿Estás segura?, le preguntó con voz grave. No todos los espejos son iguales. Este no refleja lo que esperas. Marina rió nerviosamente, pensando que el hombre solo trataba de añadir dramatismo para justificar el precio. No le dio importancia y lo compró. Esa noche, mientras preparaba el regalo, decidió limpiar el espejo. Usó un paño húmedo para quitar el polvo y las manchas, y cuando terminó, el vidrio brillaba como si fuera nuevo. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Mientras lo limpiaba, juró ver un movimiento en su reflejo, pero no el suyo, sino de algo detrás de ella. Se giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. El regalo nunca llegó a su amiga. Marina, intrigada y algo inquieta, decidió conservar el espejo. Lo colgó en su sala, y cada vez que pasaba junto a él, tenía la sensación de que alguien la observaba. Al principio, lo atribuyó a su imaginación, pero pronto comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Una noche, mientras veía televisión, el reflejo en el espejo captó su atención. La pantalla del televisor, que debía reflejar una escena de una comedia, mostraba algo completamente diferente. Era una habitación oscura, iluminada solo por una vela, y en el centro había una figura encapuchada. Marina parpadeó, y la imagen desapareció. Decidió ignorarlo. Pero los días que siguieron solo empeoraron las cosas. Marina comenzó a escuchar susurros cuando pasaba frente al espejo, como si las voces estuvieran dentro del cristal. No podía entender lo que decían, pero eran persistentes, casi hipnóticas. Una madrugada, se despertó con la sensación de que alguien estaba de pie al pie de su cama. Al mirar, no vio a nadie, pero el espejo en la sala reflejaba algo, una figura que no estaba en la habitación. La paranoia comenzó a apoderarse de ella. Consultó a un experto en antigüedades, un hombre llamado Luis que tenía reputación de saber sobre objetos inusuales. Cuando Luis vio el espejo, su rostro palideció. «Esto no es un espejo ordinario», le dijo. «Hay historias sobre artefactos como este, objetos que no solo reflejan el mundo, sino que conectan con algo más allá de lo que entendemos. Este espejo está vinculado a algo antiguo». Marina quiso deshacerse del espejo, pero Luis le advirtió que no sería tan simple. Según él, una vez que el espejo se conectaba con alguien, el vínculo era difícil de romper. El único consejo que le dio fue evitar mirarlo directamente por mucho tiempo. Pero Marina ya estaba demasiado atrapada. Esa noche, incapaz de resistir su curiosidad, se sentó frente al espejo con una vela encendida. Observó su reflejo y esperó. Al principio, solo vio su propio rostro, pero pronto el vidrio comenzó a oscurecerse, como si una sombra lo envolviera. Una imagen empezó a formarse, un bosque oscuro, con árboles retorcidos y un sendero que parecía extenderse hacia el infinito.
y luego lo vio. Una figura con una máscara pálida, inmóvil, que parecía observarla desde el otro lado. Marina sintió como el aire en la habitación se volvía denso, pesado. La figura levantó una mano, y Marina, sin entender por qué, levantó la suya también. Fue entonces cuando sintió que algo la tiraba hacia adelante. Era como si el espejo intentara absorberla. Marina logró apartarse justo a tiempo, pero el impacto la dejó con una sensación de vacío. Desde entonces, las cosas se volvieron aún más extrañas. Su reflejo comenzó a moverse por su cuenta. A veces, al pasar frente al espejo, veía su propia figura parada inmóvil, incluso cuando ella no estaba mirando. En otras ocasiones, veía sombras detrás de ella, aunque estaba sola. Desesperada, trató de deshacerse del espejo. Lo llevó al bosque más cercano y lo enterró, pensando que así terminaría todo. Pero esa noche, al regresar a casa, el espejo estaba de nuevo en su sala, colgado en el mismo lugar. Marina decidió buscar respuestas en el lugar donde todo comenzó, la tienda de antigüedades. Pero cuando llegó, encontró la tienda cerrada. Un vecino le explicó que el dueño había muerto hacía meses, y que nadie había entrado allí desde entonces. El espejo sigue con Marina hasta hoy. Y lo peor es que no sabe si alguna vez podrá escapar de él. Porque ahora, cada vez que se mira en cualquier superficie reflectante, incluso en los charcos de agua o las ventanas, ve algo que la observa desde el otro lado. Así que te pregunto, ¿te atreverías a mirar por mucho tiempo en un espejo? Tal vez lo que refleje no sea lo que esperas, o peor aún, tal vez devuelva algo que jamás podrás olvidar. En la costa más remota del Atlántico, donde las olas golpean con furia las rocas y el viento silba como si portara mensajes antiguos, existe un faro que ha sido abandonado por décadas. Su silueta se erige como un coloso oscuro contra el horizonte, y los lugareños lo llaman el Faro de los Susurros. Se dice que nadie que haya pasado una noche allí ha salido igual. Y algunos jamás han vuelto. Esta es la historia de Amanda, una fotógrafa freelance que se especializaba en capturar lugares abandonados. Su trabajo la llevó a explorar fábricas derruidas, hospitales desolados y mansiones invadidas por la naturaleza. Pero nada la preparó para lo que encontró en el Faro de los Susurros. Amanda llegó al pueblo cercano una tarde de octubre. La niebla cubría todo como un velo, y el aire olía a sal y algo más, un toque metálico, extraño, que no pudo identificar. En la taberna del lugar, preguntó a los habitantes sobre el faro, pero sus respuestas fueron esquivas. «Déjalo estar», le dijo un hombre mayor, mirando fijamente su cerveza. «Ese lugar no es para gente curiosa». Cuanto más la disuadían, más crecía su determinación. Al día siguiente, cargada con su cámara y equipo, emprendió la caminata hacia el faro. El sendero era empinado, y la vegetación parecía querer detenerla con ramas que se enganchaban en su ropa. Finalmente, llegó a la base del faro al caer la tarde. El edificio estaba en ruinas, pero aún tenía una presencia imponente. La puerta principal, desgastada y cubierta de musgo, estaba ligeramente entreabierta, como si la invitara a entrar. Amanda tomó una foto antes de cruzar el umbral. Dentro, el aire era pesado, y un eco extraño parecía devolver sus pasos con un retardo que no era natural. A medida que exploraba, notó detalles inquietantes. Grafitis en las paredes que no estaban en ningún idioma que reconociera. Escaleras que crujían como si protestaran contra su peso. Pero lo que más la perturbó fueron los sonidos. Al principio, pensó que era el viento soplando a través de las grietas del faro, pero luego se dio cuenta de que eran susurros, voces apenas audibles que parecían venir de todas partes. Trató de ignorarlos y continuó su trabajo, subiendo hasta la cima. Desde allí, la vista era espectacular, el océano infinito, el cielo teñido de naranja por el atardecer. Pero algo la incomodaba. Cuando miró a través de su cámara, vio algo que no estaba allí a simple vista,
figuras oscuras, de pie sobre las rocas, mirando hacia el faro. Amanda bajó la cámara rápidamente, pero las figuras no estaban. Repitió el movimiento varias veces, y cada vez que miraba a través del lente, las figuras estaban más cerca, más definidas. Decidió que era suficiente por el día y comenzó a descender, pero los susurros se intensificaron. Ya no eran aleatorios, eran palabras claras, aunque en un idioma que no entendía. Se sentía observada, no solo por las sombras, sino por el propio faro. Al llegar a la base, notó algo que no estaba antes, marcas en el suelo, como símbolos grabados en la piedra. Eran intrincados, llenos de curvas y líneas entrelazadas, y al mirarlos, sintió una punzada de dolor en la cabeza. Decidió tomar una foto y salir de allí lo más rápido posible. Esa noche, en su habitación del hostal, Amanda revisó las fotos en su computadora. Las imágenes eran nítidas, pero lo que capturaban no tenía sentido. En cada una de ellas, había algo que no recordaba haber visto, una sombra en el marco de la puerta, un rostro borroso en una ventana rota, una figura de pie en las escaleras detrás de ella. Pero lo peor estaba en la última foto, la de los símbolos en el suelo. En la imagen, los símbolos brillaban con una luz rojiza, como si estuvieran ardiendo. Y en el centro, había algo que no estaba cuando lo fotografió, una mano, pálida y alargada, saliendo del suelo. Esa noche, Amanda no pudo dormir. Los susurros, que antes eran apenas un murmullo, ahora resonaban en su mente. Cerró los ojos, y la oscuridad detrás de sus párpados no estaba vacía. Vio el faro, las figuras, los símbolos y algo más. Algo que se movía dentro del faro, algo antiguo y hambriento. Cuando despertó, su computadora estaba encendida. La pantalla mostraba una carpeta nueva con un solo archivo de audio. Al reproducirlo, escuchó su propia voz, aunque no recordaba haberla grabado. Decía, en un tono extraño y casi cantado, el faro está abierto. Ahora sabe que estamos aquí. Amanda decidió que debía marcharse, pero antes quiso asegurarse de que todo esto era real. Llamó a Luis, un amigo que trabajaba en un museo como experto en simbología. Le envió la foto de los símbolos y esperó. Cuando Luis respondió, su mensaje era breve y aterrador: ese símbolo es un sello. Algo que debía permanecer contenido. ¿Estuviste cerca de esto? Llámame. Pero Amanda no tuvo oportunidad de llamarlo. En el instante en que intentó marcar, escuchó un ruido en el pasillo del hostal. Pasos. Pesados, lentos, acercándose a su habitación. Miró bajo la puerta y vio una sombra detenerse frente a ella. El pomo comenzó a girar, y Amanda, aterrorizada, se abalanzó sobre la puerta para cerrarla con llave. El sonido de los pasos cesó, pero algo en la ventana la hizo girarse. Al otro lado, flotando en el aire, estaba el faro. Pero no era como lo había visto antes. Ahora brillaba con una luz antinatural, y la misma figura que había visto en sus fotos estaba frente a ella, observándola. Nadie sabe qué pasó con Amanda después de esa noche. Cuando la policía registró su habitación, encontraron su equipo fotográfico y su computadora, pero ella había desaparecido. Las fotos que tomó del faro estaban corrompidas, excepto por una, la imagen de los símbolos, que ahora brillaban como si estuvieran vivos. El faro sigue allí, esperando. Y la pregunta es, ¿quién será el próximo en responder a sus susurros? Si alguna vez escuchas una voz que parece llamarte desde lejos, tal vez sea mejor no seguirla. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. Dicen que hay un tren que nunca aparece en los horarios oficiales. No figura en mapas, ni en boletos, ni siquiera en las historias que cuentan los empleados de las estaciones. Solo aquellos que tienen una razón para verlo, o un destino que cumplir, logran abordarlo. Este tren no te lleva a donde quieres ir, sino a donde debes estar. Esta es la historia de Álvaro, un hombre que cometió el error de subirse a ese tren.
Álvaro era un hombre común, atrapado en la rutina de un trabajo que detestaba y una vida que sentía vacía. Una noche, después de quedarse hasta tarde en la oficina, se dirigió a la estación más cercana para tomar el último tren a casa. Estaba agotado, con la cabeza llena de pensamientos, y apenas notó que la estación estaba extrañamente vacía. Las luces parpadeaban, y el único sonido era el eco de sus pasos en el andén. El reloj marcaba las 11:59 cuando escuchó el ruido de un tren aproximándose. Pero este tren no era como los demás. Era antiguo, con vagones de madera oscura y un humo espeso que salía de su chimenea. Las ventanas estaban cubiertas de una neblina que hacía imposible ver el interior, y el sonido de sus ruedas sobre los rieles era más parecido a un lamento que a un estruendo mecánico. Una sensación de inquietud lo invadió, pero el cansancio fue más fuerte. Cuando las puertas se abrieron, Álvaro entró sin dudar. Dentro, el vagón estaba casi vacío. Solo había unas pocas personas, todas con expresiones inexpresivas y vestidas con ropa que parecía sacada de otra época. Nadie levantó la vista para mirarlo. Álvaro tomó asiento junto a una ventana y trató de relajarse. Pero a medida que el tren avanzaba, algo comenzó a parecerle extraño. Las estaciones por las que pasaban no eran familiares. Los nombres en los letreros estaban escritos en un idioma que no reconocía, y la luz fuera del tren era extraña, como si el mundo estuviera envuelto en un crepúsculo eterno. Miró el reloj en su teléfono, pero la pantalla estaba en blanco. Intentó encenderla de nuevo, pero no funcionaba. Fue entonces cuando notó que algo en el ambiente había cambiado. El aire se sentía más pesado, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Giró la cabeza para mirar a los otros pasajeros, pero ya no estaban. El vagón estaba completamente vacío, excepto por una mujer al final del pasillo. La mujer lo miraba fijamente. Tenía el rostro pálido, casi translúcido, y sus ojos eran demasiado oscuros, como pozos sin fondo. Álvaro sintió que debía hablarle, pero cuando abrió la boca, ella levantó una mano para detenerlo. «No estás donde crees que estás», dijo ella con voz suave, pero cada palabra resonó como un eco dentro de su cabeza. «Este tren no es para ti, todavía». Antes de que pudiera responder, el tren se detuvo abruptamente. Las puertas se abrieron, revelando un paisaje que no tenía sentido. Era un bosque, pero los árboles eran tan altos que sus copas parecían perderse en el cielo, y la luz que los iluminaba era de un color extraño, un tono entre azul y verde que nunca había visto antes. El aire estaba lleno de un silencio opresivo. Álvaro no quería bajar, pero sintió que algo lo empujaba. Era como si el tren mismo lo estuviera expulsando. Cuando puso un pie fuera, las puertas se cerraron tras él, y el tren desapareció en la oscuridad. Álvaro estaba solo. Caminó sin rumbo, tratando de entender dónde estaba. Pero cada paso que daba lo hacía sentir más perdido. El bosque no tenía un final, los árboles parecían moverse, cerrándose detrás de él y abriendo nuevos caminos que no había visto antes. Y luego comenzaron los susurros. Al principio, pensó que eran el viento, pero pronto se dio cuenta de que eran voces. Decían su nombre, llamándolo desde diferentes direcciones. Álvaro quiso correr, pero no sabía a dónde. Fue entonces cuando vio una luz a lo lejos, una débil lámpara que colgaba de una cabaña solitaria en medio del bosque. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia la cabaña. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro emanaba un calor reconfortante. Pero cuando cruzó el umbral, lo que encontró no era lo que esperaba. La cabaña estaba llena de espejos. Había docenas, de diferentes formas y tamaños, cubriendo cada pared. Pero lo más inquietante era que los reflejos no coincidían con sus movimientos. En algunos espejos, Álvaro veía versiones más jóvenes de sí mismo, en otros, se veía envejecido y cansado. Y en uno, justo en el centro de la habitación, no había nada. Su reflejo simplemente no existía.
De repente, uno de los espejos mostró algo que lo paralizó. Era una imagen de su apartamento, exactamente como lo había dejado esa mañana. Pero en el sofá, sentado tranquilamente, estaba él. O algo que parecía ser él. La figura levantó la vista y sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era demasiado ancha, demasiado antinatural. Las luces de la cabaña comenzaron a parpadear, y los espejos comenzaron a vibrar. Álvaro sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Antes de que pudiera gritar, todo se oscureció. Cuando despertó, estaba de vuelta en la estación. Pero algo estaba mal. El reloj de la estación marcaba las 11:59, igual que cuando había abordado el tren. Sin embargo, las personas a su alrededor no parecían notarlo. Intentó hablar con alguien, pero nadie le respondió. Era como si no pudieran verlo. Desesperado, salió de la estación y corrió hacia su apartamento. Cuando llegó, encontró la puerta abierta. Dentro, todo estaba en orden, excepto por un detalle: en el espejo del baño, su reflejo no estaba. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y niebla, se alzaba un campanario olvidado por el tiempo. Era la única estructura que quedaba en pie de una iglesia que había ardido en un incendio hacía más de un siglo. Los lugareños lo evitaban, pero no por superstición, sino por una sensación indescriptible, un escalofrío que recorría la espalda y un murmullo que parecía venir de las viejas piedras. Sin embargo, a Clara, una periodista recién llegada al pueblo, esas historias solo le parecían cuentos para asustar a los niños. Clara había llegado al pueblo para escribir un artículo sobre leyendas rurales. Al escuchar sobre el campanario, supo que sería el centro perfecto para su historia. Los ancianos hablaban de una campana que nadie había escuchado tocar en más de 100 años. Se decía que, si alguien escuchaba su tañido, su destino quedaría sellado. Algunos contaban que el sonido llamaba a las almas de los muertos, otros decían que traía consigo desgracias inevitables. Clara se rió de las historias mientras escuchaba, pero tomó nota de cada detalle. Esa misma tarde, con su cámara y libreta, decidió subir la colina hasta el campanario. La niebla comenzaba a espesarse cuando llegó al pie de la estructura. La torre era más alta de lo que esperaba, y el desgaste del tiempo era evidente. Las piedras estaban cubiertas de musgo, y las escaleras que subían al campanario parecían frágiles. Dentro, el aire estaba helado, y el silencio era absoluto, como si el mundo exterior quedara fuera de esas paredes. Clara encendió su linterna y comenzó a explorar. Las paredes interiores estaban marcadas con símbolos que no reconocía, figuras geométricas y palabras en un idioma que nunca había visto. Sacó fotos, intrigada, mientras un eco extraño seguía cada uno de sus pasos. Cuando llegó a la base de la escalera, dudó. Había algo en esa oscuridad que parecía viva. Pero su curiosidad fue más fuerte que su instinto, y comenzó a subir. Cada escalón crujía bajo su peso, y el aire se hacía más pesado a medida que ascendía. A mitad de camino, pensó que escuchó un sonido, un murmullo apenas audible, como voces lejanas que se mezclaban con el viento. «Es solo el viento», se dijo, tratando de calmarse. Pero sabía que no era verdad. Al llegar a la cima, se encontró frente a la famosa campana. Era enorme, hecha de un metal oscuro que parecía absorber la luz. Clara se acercó lentamente, fascinada. La superficie de la campana estaba grabada con los mismos símbolos que había visto abajo, pero más detallados, más intrincados. Al tocarlos, sintió una vibración, como si la campana estuviera viva. Mientras tomaba fotos, un sonido la hizo detenerse. Fue un tañido suave, pero profundo, que resonó en sus huesos. Clara se giró, pero no vio a nadie. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando se dio cuenta de que la campana había sonado sola. El sonido no era como el de cualquier otra campana. Era grave, interminable,
y parecía llenar el aire con algo invisible pero pesado. Clara intentó correr, pero sus piernas se sentían como de plomo. Fue entonces cuando vio algo en las sombras, figuras que se movían lentamente, acercándose desde los rincones oscuros del campanario. Eran altos, con formas humanoides, pero sus rostros estaban borrosos, como si estuvieran hechos de humo. Las figuras no caminaban, flotaban, y sus ojos, si es que podían llamarse así, eran dos puntos de luz blanca. Clara trató de gritar, pero no pudo. Todo su cuerpo estaba paralizado. Una de las figuras extendió una mano hacia ella. Cuando la tocó, Clara sintió un frío tan intenso que pensó que su corazón se detendría. Fue como si el mundo entero se desmoronara. De repente, se vio en otro lugar una iglesia llena de gente, con velas encendidas y un silencio solemne. En el altar, un sacerdote pronunciaba palabras en el mismo idioma que los símbolos del campanario. Pero había algo mal. La gente no se movía, no parpadeaba. Estaban congelados en el tiempo. Entonces, la campana sonó de nuevo, y todos los rostros se volvieron hacia Clara. Sus ojos eran oscuros, vacíos, pero sus bocas comenzaron a moverse al unísono. Lo que decían no tenía sentido, pero Clara entendió algo, estaba atrapada. Volvió en sí, jadeando, en la cima del campanario. Las figuras habían desaparecido, pero el eco del tañido seguía resonando en su cabeza. Sin pensarlo, bajó corriendo las escaleras y salió del campanario, tropezando con las piedras mientras la niebla la envolvía. Cuando llegó al pueblo, trató de contar lo que había pasado, pero nadie le creyó. Los ancianos la miraron con lástima, como si ya supieran lo que venía. Y al día siguiente, Clara no despertó. Los lugareños encontraron su cuerpo en la habitación del hostal, con la cámara y la libreta junto a ella. Las fotos del campanario estaban normales, excepto por una. En la última imagen, tomada en la cima, podía verse claramente a Clara de pie frente a la campana, pero detrás de ella había algo, una figura alta, oscura, con ojos brillantes, que la observaba en silencio. Desde entonces, nadie ha vuelto al campanario. Y aunque Clara dejó este mundo, sus susurros permanecen. Dicen que, en noches de niebla, si te acercas demasiado, puedes escuchar el eco de su voz pidiendo ayuda, y el tañido de una campana que nunca debería haber sonado.